Bienvenidos, buenas tardes. No hay nada que les venga bien. Este es un poco el eje conductor de lo que vamos a desarrollar en nuestro programa. De verdad, nada les viene bien porque la avaricia, la apetencia de ganar cada vez más dinero es tan grande que los domina y los convierte en estos seres absolutamente insensibles. El esfuerzo del gobierno, con el que cuesta mucho estar de acuerdo, pero que se hizo para ver si podía de alguna manera facilitar que entreguen una parte de la soja y de esa manera también recaudar lo que necesita el país, nada menos que para que coman los millones de argentinos que tienen en estos momentos tantas dificultades. De eso se trata. No está encontrando ningún eco positivo. Miren ustedes entonces cómo el gobierno políticamente se compromete frente a su propia gente, porque todos estos gestos naturalmente le cuestan al gobierno mucho más que afuera de sus seguidores, adentro. Deja un cierto inevitable desencanto, porque una vez más uno tiene la sensación de que el poder real lo puede al poder político, lo cual sería comprensible en la medida que bien sabemos que el poder real es mucho más fuerte que el poder político. Y no obstante este gesto del gobierno, la gente de campo está diciendo que no, que de ninguna manera, que no puede, que no quieren. Van a escuchar ustedes todo tipo de argumentos, los hay de naturaleza jurídica, los hay técnicos, los hay políticos, pero no les viene bien nada. Es decir, el gobierno da un paso, piensa evidentemente muchísimo lo que quiere hacer y se arriesga, insisto, mucho también ante los propios. Y el campo dice no. Miren ustedes este título de la mafia de Clarín de esta mañana. Nuevo dólar soja. Para la sociedad rural, la medida es confusa y de complicada implementación. Hay que ver cómo reaccionan los productores, dijo Patillas Pino, el presidente de la sociedad rural. Pero esta es la primera de las explicaciones que salen a buscar o a darle a la opinión pública. Veámoslo un poco mejor al tal Pino. Y es confusa, ¿no? Es un poco confusa, es un nuevo tipo de cambio más dentro de la variedad de tipos de cambios que tenemos. No le estamos viendo, no le estoy viendo la implementación de esta medida. Si fuera usted el que tuviera que tomar una decisión de liquidar o no con esta propuesta, ¿usted liquidaría si tuviera soja, sí? Yo, en lo personal, preferiría tener la soja y no tener bonos o algún tipo de papel que me tiene que dar el banco y que yo tengo que ver cómo lo vendo y cómo me hago del producido de ese bono, yo en lo personal. Sería bueno idear una manera de llevárselos a domicilio, los dólares, que le quede todo cómodo, una ganancia monstruosa y con cierta comodidad, porque ellos son bacanes y ellos no tienen por qué arriesgarse demasiado a ir a buscar eso que le están invitando a hacer. Grobo Copatel, otro de los jugadores fuertes de la gente que llamamos de campo, pero son los grandes capangas, los grandes poderosos del campo, dice que esto que hace el gobierno es patear los problemas para adelante, algo por el estilo. Escúchelo. Yo creo que nadie cree que con esta medida van a resolver el problema. Lo que van a hacer es postergarlo. Nadie cree que con esta medida van a resolver el problema. Lo que van a hacer es postergarlo un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, y ganar tiempo para ver qué otras cosas pueden suceder. En ese sentido, digamos, hay que ser realista, más allá de lo que uno quiera, ¿no? Y obviamente, vuelvo a repetir, ojalá que esto funcione y resuelva los problemas. Yo soy escéptico y ojalá me equivoque. ¿Para dónde mira Dios?, se pregunta uno a veces, desde su condición de católico. Pero en serio, ¿por qué siempre mira para el lado de ellos? ¿Puede creer que la soja sigue subiendo? En el mercado internacional, mire esto, la soja vale cada vez más. Ganan afuera, quieren ganar mucho más adentro y nada los consuela, nada los conforma. Es una avaricia que no pueden detener, no un solo instante, parecido a otros seres humanos que no quieran permanentemente todo para ellos. La soja encadena su tercera suba consecutiva y supera los $550. Y a todo esto, volviendo a la medida que el gobierno toma, aparece Achetone, otro de los jugadores del campo, de alguna de las instituciones del campo, diciendo que esto, en todo caso, lo que beneficia es a la timba financiera. Salen con esta medida que lo único que favorecen es al concentrado. Lo único que favorecen es al concentrado. Y estas circunstancias, tiene
todo el color de una timba todo esto, en vez de una proyección estructural planificada de un gobierno. Así como no les viene bien la timba, según la definición que él se permite, a algunos les va muy bien con el contrabando. Porque mire lo que está sucediendo, además, todas las semanas tenemos de este tipo de noticias. Sacan la soja, Paraguay, Bolivia, cualquier lugar les viene bien. Contrabandean y ahí no pagan absolutamente nada. Para ellos es de una felicidad tan, pero tan extraordinaria. Tenemos la noticia de, ahí está, agrotráfico. Secuestraron 100 toneladas de maíz en 12 horas. No son muchas esta vez, pero la semana pasada eran muchas más. Gendarmería encontró los granos de contrabando que eran transportados en 3 camiones. Las documentaciones presentadas no justificaban el traslado de esa mercadería. Y ahí apareció un escuadrón de la localidad de Aguaray decomisando 52 camiones con acoplados en el norte salteño. Entonces aparece Alberto Samid, que un poco los conoce, diciendo algo que yo no sé, que me disculpe Alberto, si tiene plena razón, porque parecería mucho lo que está sugiriendo, pero algo hay, Mire lo que dice Alberto Samid, no sean ingenuos, nos dice, no van a liquidar la soja de las silobolsas, por una simple razón, esa soja ya no existe, se la contrabandearon toda, ahora van a meter alguna excusa para alargar la situación. Pero quédense tranquilos, esa soja no existe más, debe andar por Paraguay ya. Otro de los argumentos que señalan para no aceptar, por lo menos los que hoy hablaron, las medidas del gobierno, es este señor Salaverry. Salaverry es de Carvap y dice que no hay seguridad jurídica, no hay seguridad jurídica en algo emitido por el Banco Central que todo el mundo conoce a esta hora si es que lo hacen, pero escuchémoslo. No tenemos en claro qué valor va a tener la soja en la venta, digamos, sobre qué dólar se va a pagar la soja. No está bien en claro, inclusive hay ya entre especialistas hay cuestiones encontradas respecto a cuál sería el valor. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver cómo funciona esto, pero por otro lado, lo que nosotros tenemos en claro que este tipo de situaciones son situaciones que en realidad lo que está pasando acá es que no hay, de alguna manera, una seguridad jurídica que dé una estabilidad política desde la alianza gobernante que permita un readecuamiento de las variables macroeconómicas. Bueno, otro argumento que se puede dar es el que ofrece Chemes. Dice, esto es un parche, porque para nosotros la exigencia es muy superior. Nosotros queremos todo. Queremos el dólar al precio ilegal, si fuera posible. Queremos que no nos metan retenciones. Y si algún camioncito se equivoca de camino y quiere salir por el lado de Paraguay, que no nos metan presos. Porque una de las cosas que me gustaría saber es si va presa la gente que contrabandea, porque otro tipo de contrabando van presos, aquí no. Bueno, ahí está Chemes diciendo que el gobierno y el Banco Central siguen con los parches para juntarse con unos dólares. Proponen un esquema complejo que no responda a las necesidades de los productores. Nosotros no exportamos, hay que trabajar en soluciones de fondo que vayan a los problemas estructurales. Son destituyentes y conspiradores permanentemente. No lo digo yo, tomo palabras en este caso de un gran luchador que conoce el mundo del campo como pocos y que tiene una honestidad visceral en estos temas, y es Pedro Peretti. Yo creo que el sector no está actuando como corresponde desde el punto de vista democrático. Claramente está en una actitud conspirativa y de destituir a este gobierno. Que este es el único gobierno en la historia argentina que 10 días antes de asumir ya le habían hecho la primera medida de protesta a las veras de la ruta. Así que desde ese punto de vista no hay nada que agradecerle al sector agropecuario. ¿Cuánto piensa obtener el gobierno con la medida que anunció ayer a través del Banco Central? Veamos esta placa para que quede fijada, más que con palabras, con números elocuentes, cuál es la cifra que pretende el gobierno. 2.500 millones de dólares es lo que el Banco Central piensa conseguir a través de esta resolución. Vamos a entender, según el punto de vista del gobierno, en palabras del propio presidente de la República, de qué se trata la medida adoptada ayer. Lo que van a escuchar le sale al cruce a muchas de las críticas formuladas, incluidas las nuestras, manifestadas en el primer momento ya cuando se conoció la noticia. Presten atención de todas maneras, porque aquí está el meollo de la cuestión. Lo explica el presidente de la República.
Primer punto, la medida no está dirigida a las cerealeras, está dirigida directamente a los productores. Es la primera vez en la historia que no negociamos con las cerealeras y vamos directamente a los productores. Segundo punto, el sistema dice lo siguiente: cuando vendan granos al exterior, vamos a cobrar las retenciones que existen, 33% sobre la soja. Del remanente, el 70% se lo pago al dólar oficial y el 30% de lo que ellos hayan vendido como exportación se lo pago al dólar solidario. Ellos pueden hacerse de dólares solidarios, es decir, pueden comprar billetes de dólar solidario con ese 30%. Lo que sí están obligados a que esos billetes vayan a una cuenta corriente, a una caja de ahorro o a un plazo fijo del sistema financiero. No los pueden sacar del sistema financiero. Si los quieren vender, están obligados a venderlos en el dólar MEP, que también es un dólar oficial. ¿Y cuál es la idea? Que si los venden, haya más oferta de dólares en el dólar MEP, baje la cotización del dólar MEP y la brecha se acerque. La idea es precisamente que todo lo que hicimos no supone ninguna devaluación. Todo lo que hicimos no supone ninguna devaluación. Nos movemos con los dólares que existen. No hizo falta ningún decreto presidencial, se resolvió con una resolución del Banco Central. Dejamos afuera a las cerealeras, fuimos directamente en favor de los productores. Es una medida que solo dura 30 días. Algo más señaló el presidente de la República sobre este tema. Esta es una explicación de carácter más que oficial, por cierto. Miguel Pese también va a decir algo, pero sigamos por un instante con una declaración más del presidente cuando señala que no hay una devaluación, que esto era lo que había prometido en cuanto a decir no me van a torcer el brazo. Sostiene que no hay una devaluación. Escuchémoslo. Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. Y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. Y eso es lo que no queremos hacer. Así que bueno, seguiremos peleando hasta que entiendan que una vez deben pensar en la gente. Sí, señor presidente, no van a pensar en la gente, no van a pensar en el hambre, en las necesidades de la gente. Habrá que, está bien esta medida, a uno le gustaría algo mucho más enfático, le gustaría directamente la confrontación, pero dicho frente a una cámara de televisión es un poco más sencillo que teniendo que administrar los destinos de 47 millones de personas, por lo menos de 40 y pico de millones de personas, que son aquellos que corresponden a los sectores medios y ni hablemos más vulnerables de la Argentina. Es importante entender técnicamente esto, porque hay que hacer el esfuerzo para poder opinar mejor sobre cuáles son las motivaciones que ha tenido el gobierno en esto que le permite, lo van a ver más adelante, al diario Clarín, jugar con que el gobierno cedió. Es decir, para el campo se trató de una victoria más, por lo tanto, la lectura es que para el gobierno fue una derrota. Esto es lo que tratan de explicar desde el gobierno que no sucedió. Ahora Miguel Pese, el presidente del Banco Central. No hay ningún incentivo cambiario. Lo que se crean son dos instrumentos de inversión, que es el problema que nos plantean. No se los ha eximido de retenciones. No se le aplica un tipo de cambio diferencial cuando compran dólares, porque lo tienen que comprar al dólar ahorro más la retención del impuesto a las ganancias. Y lo que se les permite es, ya hay un beneficio que tienen los productores agropecuarios cuando venden su producto, que es constituir lo que se llama el plazo fijo chacarero, que es un plazo fijo que también remunera con ajuste sobre el tipo de cambio oficial. Pero no hay desdoblamiento cambiario. La soja la sigue vendiendo al precio que registra el mercado en cada día, que hoy está en 49.000 pesos la tonelada de soja. Pero claro, de esto se quejan los que habían vendido antes y también otras actividades, las pymes por ejemplo, que quieren un dólar especial, ya que hay uno para la soja, para los chacareros, crea desigualdades en ese sentido. Miren lo que dice Pedro Peretti, ya que estábamos escuchándolo recién. Me siento el rey de los tontos, yo como casi todos los productores vendimos todo.
ahora se premia a los grandes conspiradores y especuladores. ¿En qué quedamos? ¿Somos un gobierno nacional y popular o de derecha? Esto fue en la primera reacción de Peretti. Luego Peretti también, ya esta tarde, dijo lo que vamos a escuchar ahora. Es una mala decisión política, es una mala decisión que desde el punto de vista político favorece a los grandes productores y castiga a los pequeños productores, porque nosotros somos parte de un gobierno nacional y popular que debemos proteger al pequeño productor. Hasta el momento se llevan vendido 20 millones de toneladas. Estoy seguro que la inmensa mayoría de esas 20 millones de toneladas la vendieron pequeños productores como yo, que vendía el 100% de mi cereal, y he sido perjudicado, porque ahora si yo hubiera especulado contra el gobierno, hubiera conspirado contra el gobierno, ahora me hubieran dado un 15% más al valor de mi cereal. Es una medida absolutamente ilógica desde el punto de vista político. Claro. El razonamiento parece impecable, ¿no? Pero además están otras actividades que dice, ¿a mí qué? ¿A mí por qué no me van a dar un dolarcito especial como le van a dar a estos conspiradores, destituyentes, provocadores? Son insaciables, son inclementes, no dejan pasar una, pero los está escuchando. No están plenamente en desacuerdo, pero buscan todo tipo de argumentos porque están procurando tener coraje, entre comillas, porque es cobardía lo que les asiste, para seguir exigiendo más. Porque cuando se les da un poquito, ellos dicen, si nos dan esto nos van a dar más. Es muy probable que sigan especulando de la misma manera y que esta primera reacción visceral sea la que van a adoptar. Por eso uno siempre está esperando medidas más fuertes. Hugo Yasky, que suele interpretarnos muy bien, dice: creo que el gobierno tiene que tomar medidas que signifiquen de alguna manera tratar de, por un lado, dejar claro que hay voluntad de que lo que sean reclamos justos en términos económicos se puedan satisfacer. Esa propuesta que han hecho para que liquiden la cosecha con un dólar especial, claramente les ofrece beneficios que ellos reclamaban, pero también tener claro que si por este camino las cosas no se resuelven, el gobierno ahora está obligado a aplicar con energía leyes que impidan que esta corrida cambiaria y este movimiento especulativo que tiene en vilo a los argentinos porque aumentan los precios de los alimentos, porque se genera incertidumbre, tenga un final abrupto. Es que es muy provocador lo que hacen. Nos da mucha vergüenza, es muy humillante. Nos muestran los silobolsas como una gracia, una al lado de la otra, kilómetros y kilómetros de silobolsas, que son unas capas que tienen como 3 materiales que protegen absolutamente de todo. Desde finales de los 90, creo, ya empezaron a usarse y empezaron a meter allí primero 2,5 millones, después 11, después 17 y ahora meten, bueno, todo, absolutamente todo. Y lo tienen como una caja de ahorro dentro del propio país. Y con esa caja de ahorro obligan con su extorsión a los gobiernos a comportarse de maneras diferentes, pero que siempre apuntan a lo mismo, que vendan y que por fin entren los dólares que los países necesitan para sostenerse. Juegan con nosotros, juegan de una manera muy aviesa. Y además es una especie de provocación. ¿Quién no ha visto ya un silobolsa? Es una palabra que se incorporó a nuestra vida hace algunos años, pero ahora como nunca. Dale con el silobolsa. Pueden guardar hasta 300 toneladas, creo, en cada una de esas silobolsas que se pueden ver. Y desde ese lugar tienen como una especie de arma que apunta al corazón del gobierno, de la democracia, de la posibilidad de la gente de comer. Es muy ultrajante lo que se siente por parte del pueblo. Porque además no es que se cubran, no es que no aparezcan, no es que no den la cara, la dan, porque se sienten impunes, se sienten muy fuertes, se llevan todo por delante. Así es la derecha, como funciona en el mundo. El Ku Klux Klan se sacó aquellas fundas que usaban para taparse la cara, ya no la necesitan, se sienten fuertes. Trump es un Ku Klux Klan, y los que lo siguen a Trump, buena parte de ellos, son Ku Klux Klan. Van a cara descubierta. Y acá, ¿cuántos Ku Klux Klan tenemos en la derecha de la Argentina, en la derecha política? Piénselo usted, porque ahora quiero mostrarle algo, que es lo que pedí de Yasky, pero ocurre en España. Es jugar fuerte.
¿Quiénes son los que se están quedando con todo? Bancos y energéticas. Bueno, un impuestazo les pone Pedro Sánchez, que ahora funciona en estos temas, no en el de la guerra, por ejemplo, no en lo que se refiere a la OTAN, pero funciona como lo que uno espera. El presidente del gobierno de España anunció que va a crear un impuesto excepcional y temporal a la banca para gravarle por los beneficios que se entiende que está teniendo por la suba de las tasas de interés. Y ni hablar de las energéticas. Y van para adelante, y van con eso. Y allá también se enfrentan a los medios de las corporaciones. Creo que España ya no tiene diarios que no sea de los propios bancos o de las aseguradoras o cosas por el estilo, es decir, pertenecientes al mundo financiero. Alguna vez hubo algún diario que nos entusiasmaba y hasta nos emocionaba, muy bien escrito y muy bien en su pensamiento. Después fue pasando a otros propietarios y también cambió en ese sentido. Volvamos a lo nuestro, volvamos a lo que el gobierno espera. Juan Mansur, el jefe de gabinete, dice que es optimista, que va a entrar plata para el gobierno, a ver cómo lo dice. Que va en la dirección correcta y no tengo duda que va a tener una gran, pero gran aceptación. Así que en ese sentido, obviamente, hay que seguir profundizando el diálogo, el intercambio, generar e ir acercando posiciones en la idea de que el país pueda contar con reservas, pueda contar con dólares genuinos para poder seguir creciendo. Así que esto fue el motivo, así que bueno, esperemos hoy en el día de hoy cómo se empieza a comportar, pero pensamos que va a tener éxito. Esto era hoy por la mañana, bien tempranito, era de noche todavía. No supone que ya habría leído, porque todos teníamos curiosidad por ver qué decía la mafia de Clarín. Ya habría leído el título "El gobierno cedió". Podría haberse manifestado un poco refutando esa posición del diario si es que se tienen argumentos para hacerlo. Y las críticas siguen, vamos a continuar con la gente del campo. Mire lo que dice Etcheverry, tan delincuente como su propia hermana dice que es, se pudo corroborar cuando se quedó con aquellos dineros de la sociedad rural, y uno lo ve y se da cuenta que más que un chanta es un delincuentón, que la hermana debe tener mucha razón. Bueno, Etcheverry, ministro fue de Macri, es lógico, está bien que sea ministro de Macri, como decíamos ayer, es propio, es una especie de continuidad moral o amoral de la cuestión de gobierno. También Etcheverry se anima con las críticas y no sabe las cosas que dice. ¿Voy a creer que el Estado va a ir donde yo estoy y me va a llevar el 30% en dólares billetes? La gente dice, no, la verdad que no le creo. Seguramente los que tenían que vender durante agosto o los primeros días de septiembre, algunos venderán, claro, pero no creo que sea lo que espera el gobierno, de que haya un efecto puerta 12 y que todo el mundo salga corriendo a liquidar, porque dicen, si esto sigue así, que lo más probable es que empeore, y en julio la inflación va a ser del 7-8%, qué sé yo, qué inflación vamos a tener en septiembre, octubre, noviembre. Esto es nada, comparado con lo que va a escuchar de Etcheverry dentro de un ratito. Le resultará inadmisible y sin embargo ellos se admiten a sí mismos para decir esas cosas. Pero hablando de Etcheverry, siempre se nos ocurre pensar en su hermana Dolores, que tanto los ha padecido, que tanto ha sido estafada. ¿Por qué? Naturalmente, gente que maneja muy bien la justicia local, los Etcheverry con todo su poder, dueños de diarios, de campos, de vidas, haciendas, etcétera, etcétera. Pero Dolores hoy habló a propósito de Leonardo Airaldi, mano derecha de Etcheverry, que fue encontrado con armas que parecía un envío a Ucrania, con droga que parecía un envío hacia gente muy poderosa y gran compradora de droga, es decir, con todos los chiches, entre comillas, de la delincuencia en estado puro. A ver qué dijo Dolores. Yo lo denuncié a Leonardo Airaldi en la justicia de Entre Ríos, justamente por su vínculo comercial con los Etcheverry corruptos, ¿no? ¿Quiénes son los Etcheverry corruptos? Luis Miguel Etcheverry, Sebastián Etcheverry, Juan Diego Etcheverry y Leonor Barbero Marcial. Entonces, yo lo denuncié en su momento, es un capítulo nuevo, ¿no?, que va ratificando todo este camino durísimo, ¿no?, de denuncia del pacto de poder que hay en Entre Ríos y lo que ocurre en Entre Ríos. Sí, pacto de poder mafioso, directamente. Porque
Mire usted lo que pasa con este tema. Me salgo por un momento de la soja, de la avaricia de estos tipos del campo, los capangas y demás, para señalarle, preguntarle si usted ha visto en algún lugar de los sectores mafiosos del periodismo argentino informaciones que tengan que ver con este tema. Como esta es corrupción macrista a pleno, había un intendente que falleció y estos cómplices, Echevere, los hermanos, Airaldi, todo esto ocurría, sucede en Entre Ríos. ¿Usted ha visto alguna noticia, alguna información? ¿Se han ocupado del tema? No, porque la corrupción, si es la de ellos, la de su gente no consta, deja de ser corrupción, es otra cosa, no es ni siquiera noticia. Fíjese, busque, trabaje de ciudadano como siempre lo invitamos, a ver si en determinados medios aparece esta noticia desarrollada sobre lo que ahora se sabe. Es muy fuerte encontrar al presidente de la Sociedad Rural de Diamante, socio del presidente de la Sociedad Rural Nacional, que fuera ministro de Mauricio Macri, todos ellos vinculados a un intendente que ahora, insisto, murió, el intendente Barisco, que fue a la cárcel por drogas, y todos ellos metidos siempre en lo mismo. ¿No es noticia eso, Clarín, Nación? No importa. Me da la impresión de que se trata de un blindaje propio de la mafia. Vamos a ver algo sobre ese blindaje, porque hay un señor que aparece muchas veces en los medios con mucho criterio, se llama Daniel Molina. Detuvieron a un directivo de la Sociedad Rural, mano derecha del exministro de Agricultura de Macri, Echevere, por tráfico de drogas. ¿Vieron en los medios, bueno, lo que estábamos señalando, noticias sobre la corrupción macrista? No existe esta noticia en los medios, son de Macri, y estas cosas no las ponen. Sí ponen que el gobierno se dio. Mire la tapa de Clarín de hoy. Este festejo que yo me imaginaba anoche mientras leía el comunicado es una bofetada para toda la gente que está esperando algo más severo, algo más fuerte de una vez por todas, porque el enfrentamiento es entre un poder político que se desangra políticamente, tratando de encontrar soluciones a los problemas económicos que dejaron los neoliberales que estuvieron en el gobierno, la pandemia y la guerra, y tiene que arreglársela a veces como pueda, a veces fallando en la capacidad, a veces teniendo que pelear contra un enemigo inclemente que no da tregua. Y cuando toma una medida, ellos sienten que ganan, porque es una pelea, ellos saben, es una extorsión, cedieron un poco, y como ceden eso, deben estar pensando, van a ceder cualquier cosa, y ahí es cuando, de una vez por todas, como dijo Yasky, tiene que aparecer bien plantado el gobierno, bien plantado. Hay pueblo, anoche se lo vio, hay pueblo para respaldar esto. Cada día hay más plena conciencia, por eso el tema es político. El gobierno lo que tiene que crear más fuerte todavía es la conciencia respecto a estos estafadores. El gobierno tiene que señalarlos, lo hace de vez en cuando, tiene que ser mucho más firme. Que sepamos muy bien todos los ciudadanos, y que alguna vez sea por la cadena nacional, que lo tengan que escuchar todos, porque cuando no es cadena nacional, lo escuchan algunos, lo ponen al presidente hablando, pero silenciado, y al lado aparece un vocero, un lobista de ellos, criticando lo que está diciendo el presidente. O sea, uno ni siquiera se entera muchas veces de qué es lo que está señalando, el presidente o el que sea. Juegan de la manera más sucia, son un equipo que ponen la plancha en el pecho, pegan de atrás, pegan en la nuca, y se dan vuelta y le dicen al árbitro, yo no fui. Siempre es así. Por lo tanto, hay que jugar de una manera muy severa, muy seria, teniendo clarísimo de quiénes se trata. Proceder como si fueran señores es un gravísimo error, no lo son. Cuando miro estas cosas del periodismo, quiero mencionar que está entre nosotros, está de visita estos días en la Argentina, Emir Sader, uno de los grandes periodistas latinoamericanos al que le dedicamos lo que pueda rescatar periodísticamente de este nuestro programa. Y hablando de periodistas, Juan Alonso publicó un par de tuits muy interesantes. Juega muy bien Alonso con sus análisis. Aquí los grandes productores de la agroindustria, nucleados en la Sociedad Rural, Coninagro, CRA, Federación Agraria, presionaron hasta obtener un mecanismo de incentivos diferenciados en momentos de depreciación total del peso y los salarios. Conclusión,
hubo que darles la vaca y la leche. Y uno más de Juan Alonso. En resumen, la puja distributiva la están ganando los sectores más reaccionarios del poder real. Ni los sindicatos ni los movimientos sociales. El peso se deteriora y no se trata de nombres, sino de hechos. Todo en el núcleo de una intoxicación masiva que no nos informa, que nos aliena. Miren lo que conversó Berco con el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Este es un diálogo muy interesante, porque además está todo en juego respecto a cuál es la moral de estos patrones, cuánto le pagan a su gente, cómo resuelven ellos que los costos de los que mandan a poner la soja en los silos, los que mandan a arrear sus caballos y sus vacas, etcétera, miren lo que ganan. Dicho por alguien que debe tener mucho poder económico, ¿cómo serán los que sean de más abajo en el nivel económico? De menos gente en el campo, eso es una realidad, por un montón de carencias y también, porque también hay atractivos de tener un plan, a veces es más cómodo, muchas veces son desmotivantes. Ya sé la respuesta que me va a decir usted, bueno, porque le están pagando menos. No. ¿Cuánto gana uno de sus peones rurales en su campo? El salario que lo fija la UATRE, hoy no lo tengo tan presente, o sí, debe andar en 60.000 pesos, porque tuvo un ajuste el mes pasado, un ajuste este mes y un ajuste el mes siguiente. Y más o menos deben andar en eso. Fogoneros del odio, además de los bajos sueldos y de no tomar demasiada gente para que trabaje. Son fogoneros del odio. La derecha siempre tiene una actitud muy hábil, pero esto sucede no solamente acá, internacionalmente. Lo primero que hace es victimizarse. Padece algo, la atacan, se la llevan por delante y eso justifica la reacción. Cuando Estados Unidos iba quedando, como cuenta Jorge Mahfoud, notable colega que vive en los Estados Unidos, cuando se iban quedando con México, con California, con Texas, quiero decir, con todos los territorios mexicanos, cuando se metían en cada uno de los países de América Latina, era porque habían sido agredidos. Inventaban una agresión y eso justificaba que fueran a repelerla. Bueno, esto es lo mismo, igual. Se victimizan porque, de una manera que, por supuesto, nos parecerá dañarse mucho que lo hagan, se anunció que algunos sectores sociales que ven lo que son, irían a la sociedad rural. No está bien, porque se va a armar lío. Y armar lío es una cosa absolutamente inconveniente, innecesaria. Hay que tomar conciencia y decirlo en la plaza como corresponde, pero no en lo que puede generar enfrentamientos. Se hizo el anuncio, creo que no va a ir prácticamente nadie. Con todo respeto por los que vayan, el respeto en el sentido de que estoy diciendo, me parece que no va a ir nadie porque quizás es lo que deseo, porque no sirve para nada, porque no es útil. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, van a venir, van a golpear, van a hacer cualquier cosa. Cuidado que si van 10, ellos pueden meter otros 10 infiltrados. Ya los conocemos cómo lo hacen. Los tienen desde muchos sectores, para que haya peleas y corridas y digan que es el gobierno el que los manda para ser violentos. El gobierno tiene que tomar muchas medidas, porque no nos olvidemos que la policía que cuida allí es una policía del gobierno de la ciudad, con una justicia, entre comillas, del gobierno de la ciudad. Entonces, habría que tomar algunas previsiones. Miren lo que está diciendo Echeverre. Esto era lo que señalé antes, debe parecerle mentira cuando lo escuche. Vemos como un exceso que vaya gente integrante del gobierno a buscar violencia. Ya hemos tenido violencia del Estado en otras épocas de la Argentina y han sido años penosos. Un solo ejemplo, la AAA, no termina bien. No termina bien que un gobierno, que un Estado se ponga a perseguir privados o a generar violencia. Ojalá recapaciten, o los que tengan mando, si es que hay alguien que tiene mando, inhiba esta acción, frene esta acción y podamos tener no solamente una actividad en paz en la sociedad rural, sino en cualquier lugar de la capital o de la República Argentina. Lo que me imagino tiene razón, sí, es un imbécil, pero mire qué peligroso, Mire lo que está diciendo.
Es decir, los que vayan mañana son el principio de una búsqueda de la AAA por parte del gobierno. Eso dice este personaje. Hay que ser muy impune para animarse a ser tan sonso. Hay que ser muy impune para agredir de esta manera la inteligencia de la gente. Mire lo que dice La Nación. Por supuesto que Echeverri importa poco. Echeverri es un jugador del banco de suplentes. Los verdaderos jugadores son los medios de comunicación. Ellos son los actores principales y permanentes, por más que los actores políticos no se animen a mencionarlos como corresponde, con la dureza que sería necesaria. Bueno, vean lo que dice La Nación en este que nosotros llamamos destacado. Una peligrosa incitación a la violencia. El presidente está débil. La primera palabra después de una peligrosa incitación a la violencia es el presidente. Súbese presidenta, que se esconde, dicen ellos. Y la economía parece fuera de cualquier control, al igual que la política. Los piqueteros y los productores rurales podrían cruzarse fieramente el sábado. Miren cómo lo presentan, cuando se realizará la inauguración formal de la exposición anual de la sociedad rural. Bueno, siguen con el tema, ¿eh? Está Echeverri, pero tienen una jugadora que para estos temas es de primera división, de armas llevar, o de decir que el que quiera andar armado, que ande armado. Ya sabe de quién estoy hablando. Mire lo que dice sobre lo que ellos mismos están anunciando para el próximo sábado. Si hay desbordes, es porque el desborde se organiza. Es decir, no hay nadie en esa fuerza. O sea, si pasara algo el sábado, ¿para vos la culpa es del gobierno? Por supuesto. Es del que organiza una marcha en la puerta de la rural para intentar apuntar de nuevo la vieja teoría del enemigo. Nadie lo cree. Entonces, cualquier cosa que pase es como un guión, que es como una serie que te la spoilearon. Vos ya sabés el final. Cuidado cuando miras series. No nos olvidemos que Patricia Bullrich vio en una serie la forma en que lo suicidaron a Nisman. El francotirador se llamaba. Francotirador, sin el artículo. Y entonces ella decía, había todo un dispositivo por el cual tiraban de una piolita, lo contaba ella por televisión. Y de esa manera parecía que se suicidaba, y esto era lo que había sucedido con Nisman. Así que cuidado con las fabulaciones de Patricia Bullrich. Acompañar a Arieto, una jugadora en ascenso hacia este tipo de ligas internacionales de la derecha, cualquier cosa. Bueno, justo empieza diciendo, cualquier cosa que le suceda a las familias de todas partes del país que irán el sábado a la exposición rural con sus niños, será responsabilidad del secretario de Estado, titular de Barrios de Pie, y de Alberto Fernández por mantenerlo en el cargo. Habla de Daniel Menéndez, no entendía por estos juegos de los arroba. Esto es lo que dice Arieto. Y publicaba de paso este video, que es todo un consuelo para entenderla a Arieto. ¿Cómo estás? Mirá, tengo algo para recibir al movimiento Evita, a Barrios de Pie y a todos los parásitos que no laburan, piqueteros que utilizan a los pobres para este sábado de la rural. Mirá con lo que te esperamos. ¡Charán! Bueno, se animan a estas cosas. Ya tenemos Echeverri, Bullrich, Arieto, Carrió, no puede faltar. No le podemos negar un Carrió. Aquí está. A mí me parece que este error y esta posible reacción de algunos de decir vamos a la rural, no sé, creo que el presidente cometió un gravísimo error. Y lo digo no solo en defensa del campo, yo siento que cometió un error trágico en el sentido de irreversible. No se puede tratar así al campo argentino. No se puede. Yo ya no creo en ellos, ¿no? Nadie cree en ellos. Pero al menos que se evite la violencia. Porque hay historias, hay muchas historias. Yo no quiero repetir una historia que se me viene a la cabeza. Cuidado que quien está hablando es probadamente una persona
que siempre invita a la paz, que siempre ha estado contra la violencia, que nunca la ha usado ni mencionado para nada. O sea que en ese sentido tiene esta autoridad que ahora vemos. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. A todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. O esto o la de Dios. Ya están muertos. Solo falta el final. Que entren a un depósito. Yo estoy harta de Durán Barba. Es muy interesante. Pero ¿saben qué? Mátenlo a Durán Barba. Y ustedes son unos delincuentes. Y a todos los que dicen mentiras, muchos de los cuales conozco, decirles yo los miro así. Ustedes no pueden mirar. Gracias a Dios, murió de la soga. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Es una belleza de paz, de tranquilidad, es como venir caminando en medio de la tormenta y encontrar un lago manso y tranquilo, a uno le suaviza el espíritu verla a Carrió. Que además de esto que acabamos de compartir con ustedes, es una mujer que le habla al campo de una manera tal que uno dice, a lo mejor vale la pena que la gente del campo la escuche. Esto que dijo hace un tiempo, que la escucharan ahora. Ahora también les digo, nosotros dimos la vida, la coalición con todo por el campo. Liquiden la soja. Liquiden la soja. Bajamos las retenciones. Los acompañé en las rutas. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria. Porque yo estuve ahí. Ustedes no pueden estar lejos de nosotros. Hagan patria, vendan la soja. Pero son fogoneros del odio, todo el tiempo. Mire, esos empiezan a jugar con el juicio político. Entonces Bullrich una mañana se despertó bien y dijo, nosotros no hacemos juicio político, nosotros tenemos esa delicadeza política. Pero resulta que la desmiente una de sus manos derechas o izquierda, no sé, o ambas manos. Vale la pena escucharlo, porque este tipo de desaguisados políticos son el caldo de cultivo constante de la derecha. Había circulando, yo creo que de poca seriedad, alguna cosa de ¿harían juicio político? ¿La oposición está pensando en una suerte de juicio político al presidente? A ver, el juicio político, en primer lugar, necesita de 2/3. No. Pero vos también escuchaste eso, circulando. ¿Tiene algún sentido? Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el juicio político. Nadie. Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el juicio político. Nadie de Juntos por el Cambio ha planteado el adelantamiento de las elecciones. El que está sufriendo es el pueblo argentino. Entonces, obviamente. Nosotros tenemos que hacer cosas sin caer fuera del marco normativo que hagan llamar la atención del gobierno, que hagan que el gobierno cambie, que el gobierno tome otra decisión, y que si son incapaces de tomar otra decisión, de cambiar, de gobernar en el sentido de que la gente deje de sufrir, bueno, lo admitan y ellos mismos también tomen los recursos que la propia Constitución Nacional les otorga a ellos. ¿Cuántos votos se necesitan para echar a Mansur? Porque la moción de censura sería que Mansur deje de ser jefe de gabinete. Efectivamente, eso necesita 129 diputados. Es un número mucho más posible que los 2/3 que establece el juicio político. Bueno, queda claro, me parece. Como también lo que dice José Luis Gioja, que se trata de los odiadores de siempre. Los intereses de otrora, a los que Evita llamaba oligarco, llamaba enemigos, que eran los que pintaban las paredes Vive el Cáncer, hermano, son los mismos que ahora llevan una guillotina a la Plaza de Mayo, ¿viste? Son los mismos. Hay que decirle que paren la pelota, que a ver, que tenemos que aprender de la misma historia, que vivimos en democracia y que hay que defender las instituciones. Bueno, mencionó Gioja la guillotina con la que
andaban el otro día. Recordemos esto, porque ellos están hablando de la violencia que podrían padecer si es que lamentablemente, tristísimamente, van 10, 20, 30 o 100 personas a gritarles cosas que pueden generar un enfrentamiento. En eso, una guillotina instalada allí, con la bandera argentina además, es bastante violento, ¿no?, esta mención. Mire el escrache al Instituto Patria, donde se hace política que puede no gustarles, pero esto pasa permanentemente. Esto es lo que ocurrió hace muy pocos días. Eso sí, quédese tranquilo, porque esto que ocurrió en el Instituto Patria tiene un fiscal de aquellos. El fiscal será Stornelli. ¿Es un chiste? No, no es un chiste. Nosotros no hacemos bromas porque no nos dan las posibilidades. Rafecas tendría a su cargo la causa por el ataque al Instituto Patria y el fiscal, donde lo tenemos en la última línea, como si se tratara de una burla, bien lo dice página 12, el fiscal que intervendrá será Carlos Stornelli. Bueno, vamos a escuchar ahora algo que se dijo hoy por la mañana en el programa Rock and Roll de Nacional Rock, programa que tiene que ver con Gustavo Mailín, con Anabela Sánchez y con Viviana Castañares, ¿verdad? Lo destaco porque es una nota que fue muy comentada. Habló Darío Grandinetti, el Perón de la serie Santa Evita, que seguramente será un éxito en las plataformas donde se la ve. Darío Grandinetti, uno de nuestros grandes actores, es un hombre que nunca esquiva el tema político. Un jugador que sabe cuánto arriesga, cuánto ha dado de su brillante y maravillosa carrera como actor. Pero, por supuesto que le pasaron muchas facturas, muchas. Y se lo bancó muy bien y sigue viviendo tan campante, de alguna manera, tan exitoso y tan feliz como se merece. Pero sigue jugando y dice cosas como estas. Tuvieron al peronismo proscripto 20 años. Bueno, están intentando hacer lo mismo ahora con Cristina. Todo lo que tenga que ver con las clases bajas, todo lo que tenga que ver con sumar derechos, con ayudar a los que menos tienen, todo lo que tenga que ver con eso les produce tirria. Siempre han tenido y cada vez tienen más herramientas y más sofisticadas para hacer desaparecer al peronismo, como muchas veces hemos oído decir últimamente, como deseo de parte de la derecha. Darío Grandinetti. Vamos a hacer una pausa, ya lo sé, se nos fue el entusiasmo por todos los materiales que tenemos para compartir con ustedes. Y no se imagina qué tenemos ahora, con destaque de lo internacional. Espérenos 2 o 3 minutos, ya venimos. Volvió la bestia. De los poderosos, el personaje más detestable del mundo. Pero tiene 70, 75 millones de votos esperando por él. Es raro el mundo, ¿no? Porque en esos 70 y pico de millones de votos que tiene habrá muchas de mujeres. 6 acosos, 7 conocidos. Habrá muchos negros a los cuales les ha dicho cualquier cosa y les ha llevado por delante la vida. Muchos latinos debe haber. En 70 y pico de millones de votos, ¿cómo se hace para votar a este personaje? Bueno, cuando vio que perdía las elecciones, empezó a hablar de fraude. Cuando transcurrían, hablaba de fraude. Cuando terminaron, siguió hablando de fraude. Le demostraron que no había fraude. En la propia Corte Suprema que él formó, es decir, puso a 3 integrantes, 6-3, no pudo pasar, porque ya les dio asco a los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es bastante despreciable, si usted me permite. Y sin embargo, tampoco pasó por allí. Bueno, ahora reaparece. ¿Y saben lo que dice? Bueno, véanlo mejor. Él dice que ganó las elecciones. President, I won. Then I won a second time, did much better the second time. Very corrupt. I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our country. We have to straighten out our country. We had it there.
Es despreciable de verdad el tipo. Al final casi que se hace simpático, porque uno necesita a alguien tan payasesco, o sea, que quiere hacer un programa de televisión con todos los ingredientes posibles. Pero es muy peligroso, naturalmente. Estuvo a punto de terminar con esta etapa de la democracia que se golpea el pecho diciendo que no lo es, pero que es la mejor democracia que hay en el mundo. Y no lo es por muchos motivos, no porque se me ocurra decirlo. Vamos a demostrarlo en números en alguna ocasión, porque son los números los que ellos consiguen tergiversar con su manera de repartir los distritos, etc. Es mentira la democracia real. Además de ser una democracia bastante selectiva, donde votan aquellos que están libres, las elecciones son los días laborables para que muchos trabajadores, que se sabe cómo deberían pensar por lo menos, no puedan votar. Pero este hombre es muy peligroso, dejó liberada la zona del Capitolio cuando el episodio del 6 de enero del 2021. Escuche a su principal asesor de defensa, Christopher Miller. Ahí está. We obviously have plans for activating more folks, but that was not anything more than contingency planning. There was no official message traffic or anything of that regard. So just so we're clear, you did not have 10,000 troops to be on the ready for January 6th. It was not part of my plan or the Department of Defense's plan. To be crystal clear, there was no direct order from President Trump to put 10,000 troops to be on the ready for January 6th, correct? No, yeah, that's correct. There was no order from the President. Era una zona liberada. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, para ponerse en marcha con minuto 1. Mi gratitud, como siempre, para Anabela Sánchez, Ana Genia Sánchez, para Federico Ferro y para Julián Capazo, nuestro equipo de producción aquí en Pato del Vecchio. Saludo a todo el equipo, está Chuzo seguramente en la dirección, a todos los muchachos del graf y del sonido. Gracias, como siempre. Nos reencontramos mañana después de la exquisita Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.